cómo prevenir la enfermedad renal. 1. Coma de manera saludable. 2. Es importante estar activo y hacer ejercicio. 3. Restrinja el consumo de alcohol. 4. Deje de fumar o de consumir tabaco. 5. Hable hoy mismo con su médico sobre prevención y tratamiento. Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica, en nuestra mesa de conclusiones con nuestros grandes invitados, hablando sobre este sensible tema que es la hemodiálisis. Y bueno, Mario, yo quisiera que tú nos hables un poquito. ¿Qué pasa cuando llega aquel paciente de primera vez, le acaban de colocar su catéter, está con mucho miedo, todo nervioso? ¿Tú cómo lo abordas? ¿Cómo lo recibes en la unidad de hemodiálisis del Centro del Riñón? ¿Qué le dices para tratar de disminuir un poquito ese nerviosismo, ese miedo que él lleva? Sí, bueno, principalmente yo me presento con el paciente, le comento que este proceso de hemodiálisis es algo indoloro, ¿vale? Al principio, obviamente, cuando se le coloca su catéter, pues obviamente hay una manipulación y a los días va a tener un poquito de dolor. Pero ya dentro de la hemodiálisis es un proceso que no es doloroso, es un proceso que prácticamente puede estar dormido, puede estar acostado, puede estar sentado, de la forma que se sienta a gusto el paciente. Y pues la verdad el paciente siente un poquito de confianza ya explicándole nosotros el proceso, las cuestiones, lo que puede sentir durante la sesión. Y creo que ya teniendo ya la confianza, pasando ya los días, pasando ya sus sesiones próximas, ya el paciente ya se siente un poco más seguro, un poquito ya con información, ya durante las sesiones ellos van sacando un poquito de dudas y uno les va explicando durante sus sesiones siguientes. Digo, creo que ellos están en un espacio confortable, es un reposet y aparte, pues pueden llevar de casa con lo que ellos se sientan más cómodos, llámese cobija, almohada, audífonos para poderse dormir, de esos inteligentes que hoy en día ya no escuchas ningún ruido una vez que los colocas. Entonces, pues qué bueno que ustedes están ahí para apoyarlos, para decirles que no están solos y que no tengan miedo, ¿no? Esa parte de no generarles un miedo, Ricardo, creo que es algo que en las instituciones a veces no nos muestran y no nos enseñan. Y lo comparto con Ricardo porque de nuestra era, hace 14, 15 años, a lo que estamos experimentando hoy, la evolución de las unidades de hemodiálisis, el tipo de máquinas de hemodiálisis, quizás no tuvo tanto la migración en el esquema, sino el equipamiento y la forma en la que hemos adaptado las unidades de hemodiálisis, en donde el paciente puede tener esa libertad y mayormente en unidades donde son unidades privadas, donde no vienen de instituciones, porque el paciente a veces de institución llega y le van adaptando. Aquí en las unidades de hemodiálisis privadas, pues obviamente a veces el paciente se va acoplando al personal de enfermería que está a cargo de ellos y se identifican mucho con ustedes, crean un vínculo y una identidad, y mayormente los pacientes que tienen bastantes meses y en algunos casos hasta años de recibir una terapia, ya saben hasta qué máquina de alguna manera es la que tiene ese bemol, ese detalle, porque aprenden a identificar su sentir en su cuerpo cuando esa máquina tiene un comportamiento y te dicen, algo está pasando con la máquina, sentí que me sacó de más o me sacó de menos. Esa parte fina sucede y ustedes la perciben mucho antes que a veces nosotros y tienen que decirnos para que los técnicos vayan y revisen esas máquinas porque algo está pasando con algo interno que podamos corregir. Pero esa parte interna del paciente, cuando nosotros no estamos presentes y solamente tomamos una selfie en la consulta, no podemos percibir esos detalles. ¿Cómo creen que podríamos de alguna manera generar un reengranaje emocional para que los pacientes que nos ven a través de pantalla entiendan que tenemos un concepto diferente de hemodiálisis de Centro del Riñón y que nosotros somos de alguna manera ese soporte para ustedes médico, ¿sí? Y también ustedes son el soporte valioso para nosotros de darle esa evaluación, porque he visto muchas veces a la doctora Anaí revisando las fístulas antes de puncionarlas y al paciente le representa una seguridad como no tienen una idea de que el médico radiólogo lo haga. Es más, cuando otros pacientes ven entrar el equipo de ultrasonido para una revisión,
les prometo que es un momento respetuoso, pero pareciera un momento de fiesta, porque entra algo que le va a dar la seguridad al paciente de que estamos en el lugar correcto para hacer una punción. ¿A ti te representa una seguridad, ¿no, Alejandra? Sí, claro. Sí, el hecho de tener a la doctora a mi lado y el saber que él está revisando y que vamos a saber exactamente dónde funcionar es una tranquilidad tanto para mí como para los pacientes. Y el simple hecho de saber, la doctora está aquí y si algo me pasa, ella me va a apoyar. Incluso para mí, si yo en dado caso no pudiera funcionar correctamente la fístula, yo sé que la doctora está ahí para guiarme y para apoyarme. Entonces, en ese aspecto, apoyamos a los pacientes para que sepan que no están solos y que no estamos solos, que somos todos un equipo y que vamos a hacer lo mejor para que su tratamiento no esté al 100, esté al 1000. Entiéndase que por eso Unidad de Imagen ha venido a hacer una complementación profesional para todos. Y lo digo porque Ricardo, para sus procedimientos y biopsias y accesos vasculares, recibe en un momento dado. Hemos ido generando un equipamiento diferente para tener guías de todo tipo, hidrofílicas, para catéteres tunelizados, para hacer fístulas, para el manejo de fístulas, para tratar de rescatar de repente fístulas, que es algo que de repente se deja de hacer, ¿sí? El salvamento de fístulas y accesos vasculares que se pueden convertir la diferencia para que alguien tenga una calidad de vida distinta. El poderse bañar sin tener un parche en su cuerpo marca mucho la diferencia para el paciente y nos afanamos en que tengamos un especialista en el área de angiología que le dé la seguridad y la certeza al paciente, porque eso hace la diferencia. Y de repente voltean y le ven la fístula a otro paciente y dicen, yo me la puedo hacer. Debemos de promover que el paciente sepa qué es una fístula, qué es un acceso, que es una diálisis correctamente realizada, que es una diálisis que está monitoreada antes, durante y después del proceso y que medimos, ¿sí?, con los estándares de calidad que se deben de medir para algo que llamamos KTB. Si la calidad de la diálisis y el filtro que estamos utilizando está dándole de acuerdo al tamaño que corresponde para su edad y para su peso y para su estatura, la condición que el paciente necesita. ¿Por qué? Porque las adecuaciones que se le hacen en una diálisis corresponden a todo esto. La talla, el peso del paciente, para poder saber que le estamos sacando la cantidad apropiada de agua y la cantidad de tóxicos que el paciente debemos de contemplar para saber que ese porcentaje de calidad de diálisis que estamos dando en el Centro de Riñón Guadalajara. Pero los últimos estudios que he podido ver, les puedo decir que estamos como un 98-99% de que todos los pacientes que reciben la cantidad de diálisis que necesitan llegan a un KTB apropiado. Esa ecuación es algo que, pues si bien son números, pero el paciente te dice, es que me siento diferente, tengo apetito, no tengo náuseas, no me siento pesado. Ese paciente está siguiendo las indicaciones que el área de nutrición clínica del Centro del Riñón les hace como parte de las recomendaciones que debemos de llevar de la mano, porque ustedes de repente escuchan al paciente que se aventó el pecado de Oyuki del fin de semana largo, que fue de domingo a martes que volvió, o de sábado a martes que volvió a la hemo. Y es que fue fin de semana y resulta que en la casa hicieron, y el paciente sabe que se excedió con la cantidad de agua y con los grupos de alimentos. Y lo digo con respeto para los pacientes, pero de repente hasta el hedor de su urea, él lo percibe como algo diferente, el sabor de su boca lo percibe como algo diferente. Y nosotros como clínicos tenemos que aprender a decirle al paciente, usted se modera y la dosis de diálisis se vuelve menos incómoda en la remoción de tóxicos. El filtro o lo que dijiste tú como término, el reemplazo, ¿sí? El diálisis, el riñón artificial que va a fungir con esas fibras, tiene una condición totalmente diferente. De verdad, creo que, Ricardo, vale la pena complementar esto con un fortalecimiento de que somos un equipo de profesionales, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo, nunca perder la pauta de que cada persona es diferente. Cada quien va a requerir un tratamiento de diálisis diferente. No podemos tratar a los pacientes como si fuera una máquina en serie donde decimos, dales 3 horas a todos. Que esa es a veces la cuestión por la que llegan pacientes con nosotros que vienen derivados de unidades donde se maneja mayor volumen de pacientes, unidades institucionales, que les dicen son 3 horas para todos y se acabó. Pero es que mi nefrólogo me dijo que necesitaba 4 horas. Pues aquí son 3 horas y hazle como quieras.
Entonces acá no, acá es, si el paciente requiere 3 horas, 3 horas 15, 4 horas, 3 horas y media, para cada paciente es diferente, los flujos de sangre son diferentes y el objetivo es que al final el paciente se sienta bien y que sus estudios estén bien, porque es lo que nos va a llevar a que lleve calidad de vida y extender también su vida al final, evitar complicaciones a corto, mediano, largo plazo. Pues el objetivo como Centro de Riñón Guadalajara y como coordinador de un equipo es agradecerles a todos. Ricardo ha sido mi hermano durante más de 15 años. Nos formamos juntos en un hospital. Ambos creímos en ambos y hemos confiado en ambos. Yo tuve la fortuna de formar una familia con Anaí y crear un equipo con ustedes. Por lo tanto, yo creo que el fortalecimiento y decirles que tenemos un compromiso que resolverles y que cuidarles para mejorar su calidad de vida. Aquel que pueda llevar una condición de trasplante y cambiar y no depender de una máquina será un gran aliciente para nosotros trabajar por este proyecto y saber que estamos aquí solamente con el objetivo de cumplir esa misión y ese propósito para el que fuimos enviados sin perder el enfoque. Vamos al glosario médico y continuamos en Torre Médica. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Gracias por acompañarnos hasta este punto del mismo en la ya gustada sección de Lo que quisieron decir o el glosario médico. Y tengo el gusto de acompañar a Giovanna Tovar. Giovanna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida siempre, Giovanna, con una sonrisa de oreja a oreja, representando, por supuesto, orgullosamente a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hoy hablando sobre la hemodiálisis, sobre la unidad de hemodiálisis en Centro del Riñón Guadalajara, la importancia. Obviamente no quisiéramos hablar de este tema porque lo primordial sería prevenir el avance o el estadio de la enfermedad renal para no tener que llegar a todo esto. Sin embargo, si ya nos encontramos en una situación de esta naturaleza o conocemos un familiar que está pasando por la misma, bueno, pues vale la pena que acuda con los especialistas, que acuda con los expertos y que se quede con nosotros justo para entender parte de estos términos. Y el primer término tiene que ver justo con eso. La hemodiálisis no es otra cosa sino limpiar nuestra sangre. La hemodiálisis se encarga de hacer la chamba que nuestros riñones ya no pueden hacer. Esto es limpiar la sangre de impurezas, toxinas y demás. Después pasamos a catéter, que esto pues es un dispositivo que está compuesto o consiste de un tubo que es flexible y este pues se utiliza para poder drenar ya sea líquido o para poder administrar ciertos medicamentos dentro de la hemodiálisis. Y justo a la par del catéter está otro término que tiene que ver o que pudiéramos escuchar o conocer como fístula. Se requiere un acceso, ya lo mencionaba Giovanna, se requiere un puerto de entrada para poder ingresar esos medicamentos a nuestro cuerpo y para poder evidentemente también eliminar eso que ya no requiere nuestro cuerpo y que nuestros riñones ya no pueden eliminar. También tenemos filtro de hemodiálisis, que este es el componente fundamental o principal del sistema de hemodiálisis, ya que este aparato se encarga de hacer la función de los riñones, eliminar el líquido, además de toxinas. Otro de los términos que queremos compartir con ustedes es peso seco. El peso seco se refiere al peso alcanzado cuando ya no contamos con ese exceso o deficiencia de líquido. Y esto es muy importante por dos aspectos o en dos sentidos. El exceso de líquidos en el cuerpo humano ocasiona presión arterial alta. Cuando a través de un procedimiento como lo es la hemodiálisis o la diálisis nos extraen líquido de más, eso provoca hipotensión o presión arterial baja que puede afectar el cerebro, que puede afectar los pulmones, que puede afectar el corazón. Es importante que si usted se está sometiendo a un tratamiento de hemodiálisis o de diálisis, hable con su médico de cabecera para que se realice estudios de peso seco que por supuesto en Centro del Riñón Guadalajara ponemos a su disposición. Giovanna, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos por supuesto la siguiente semana aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.